Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar una vez más en este canal y bueno, pues poder compartir una clase más basado en la palabra de Dios. Espero que sea de su agrado y sobre todo, ¿verdad? Que sea de bendición, más que nada, que sea de bendición para sus vidas. En este canal, bueno, pues he tenido la oportunidad de que tanto mujeres a quien está dirigida principalmente esta clase, pero también a hombres que han visto, bueno, pues se han identificado, ya ha tocado el corazón de algunos de ellos. Espero que esta clase también pues ocurra lo mismo, de que haya hombres que puedan estar participando, viéndola y sobre todo que algo dentro de su corazón les toque, ¿verdad? Espero esto en el nombre de Jesucristo y que el Espíritu Santo, bueno, pues me dé las palabras correctas, que no sea mi corazón el que hable, que sea Dios hablando a través de una servidora. Bien, esta clase se denomina víctima o victoriosa, así como entre un interrogante, ¿verdad? Víctima o victoriosa. Podemos decir que hoy en día está muy de moda el concepto de que no somos responsables por nuestras acciones, sino que son consecuencias naturales, decimos, de una mala vida. Eso es lo que la mayoría de las personas argumentamos. Los que producen series de televisión o películas se han hecho ya multimillonarios explotando todos estos reality shows donde la gente de todas las edades, cualquier sexo, pueden estar comentando sin ninguna restricción, comentan pues todas las dificultades que han tenido que atravesar a lo largo de sus vidas y esto se ha hecho pues muy popular, ¿verdad? Ya ha engordado los bolsillos de productores. Yo recuerdo cuando yo era niña, pues este tipo de programas no existían, simplemente no había más restricciones. Y ahora no, ahora ya cualquiera, por muy fuertes que sean las declaraciones, se pueden hacer a través de las redes sociales, a través de una película, a través de una serie, qué sé yo. Entonces, también lo que nos hemos dado cuenta en que en estos relatos, en estos testimonios, podríamos llamarlos así, la gente dice, bueno, pues yo soy así porque realmente vengo de un hogar disfuncional, es responsabilidad de mis padres o la mujer casada es responsabilidad del esposo que tengo. Total de que nunca nosotros nos hacemos responsables de nuestras propias actividades, de nuestra propia vida. Siempre tenemos que echarle la culpa a alguien. Por eso la clase se denomina víctima o victoriosa. Yo te voy a decir, voy a hacer una introducción. Antes de continuar, te voy a decir algo de un testimonio de una escritora que para mí es una gran escritora norteamericana. Yo he tenido la oportunidad de leer sus libros y me han gustado. Es la escritora Bárbara Johnson, es una escritora, por supuesto, cristiana. Esa autora, yo sé que se ve al revés, pero es Ponte una flor en el pelo y sé feliz. Ese es uno de sus libros. Y luego, después, ¿Dónde renuncia una madre? ¿Sí? Estos dos libros que son míos, yo ya leí hace muchísimos años, Ponte una flor en el pelo y sé feliz. Y son testimonios reales de esta escritora, de cómo los ha superado, porque pues en esta vida mientras estemos nosotros existiendo, siempre va a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber contratiempos, y ella desde niña vivió muchos. Bárbara Johnson, a la edad de 12 años, la autora de estos libros que le acabo de mostrar, tuvo la pérdida de su padre, y su madre pues no soportó esta pérdida, ¿verdad? Se amargó y pues con quién cree que desquitaba toda su frustración, su enojo, su amargura, lo desquitaba con esta muchacha, con esta niña en ese tiempo, tenía 12 años, Bárbara Johnson. Pasó el tiempo y en el año de 1968 Bárbara Johnson se casó con su esposo Guillermo, tuvieron cuatro hijos varones. Pero fíjese que esta mujer empieza a vivir una serie de tragedias en su vida ya casada, ¿verdad? Tú puedes decir, pues qué bueno, ¿no? Después de haber tenido una infancia difícil, después de la pérdida de su padre, la amargura de su madre, pues ahora a lo mejor ya se le va a componer el barco, como luego decimos. Pues fíjese que no, ya empezó
el camino de dolores de una manera más fuerte en la vida de Bárbara Johnson. Su hijo Steve, que era uno de sus hijos, el mayor, él se había enrolado en el ejército de los Estados Unidos y fue enviado a Vietnam. Y bueno, pues que cree que perdió allí la vida en el campo de batalla en Vietnam, este muchacho. Y bueno, pues para ella ella relata en el libro Ponte una flor en el pelo y sé feliz, relata cómo sintió ella cuando tuvo esa noticia desgarradora el día que llegaron militares a las puertas de su casa y ella sabía que un militar de alto rango no llegaba al domicilio de un soldado nada más porque sí. Dice ella que fue un sentimiento inimaginable, lo explica de una manera que te constriñe el corazón. Y las personas que hemos experimentado la pérdida de un hijo, pues la entendemos muy bien. Yo la entiendo perfectamente bien a Bárbara Johnson porque sientes prácticamente que te desgarra el corazón, que alguien mete la mano y te lo saca, ¿no? O sea, es un dolor bastante fuerte. Pues esta mujer vivió esa pérdida. Pero pasaron 5 años y su hijo Tim, ¿qué crees? Que también murió. O sea, su segundo hijo falleció en un accidente automovilístico. Este muchacho, y bueno, ella comenta, te repito, sería muy bueno que leyeras el libro, ella comenta que volvió otra vez a vivir la misma pesadilla, volvió a ir a donde lo tenían el cuerpo del muchacho, como la primera vez cuando recibió el cuerpo de su hijo, el soldado muerto en Vietnam. Ella volvió otra vez como una película a vivir eso. Tremendo, lo de Bárbara Johnson. Después pasa el tiempo de estas dos pérdidas y ella tiene otro hijo, el tercero del que vamos a hablar, su hijo Larry, un joven que se había graduado de la universidad, bueno, con honores, y estaba muy involucrado aparentemente en la iglesia. Déjeme explicarle aparentemente por qué. Un día, Bárbara descubrió entre las pertenencias de su hijo ejemplo, bueno, revistas enfocadas a homosexuales. Al confrontar ella a su hijo, el muchacho le confesó, Larry le dijo que él era homosexual. Y bueno, pues ella vuelve otra vez a experimentar un dolor terrible. Yo quiero hacer así un paréntesis en esto, porque hoy en día, pues este tema de la homosexualidad ya es un tema que no está tan restringido como en el tiempo que le tocó vivir a esta Bárbara Johnson, ¿sí? Para ella y todavía hoy en día existen muchos padres de familia que para ellos el tener un hijo homosexual es la muerte prácticamente, o sea, todavía estamos viviendo ese tipo de situaciones. Los años pasan y a lo mejor para mucha gente esto ya no es un tabú, ya hasta cierto punto pues ya son más aceptados, etcétera. Pero hay padres que todavía siguen sin aceptarlos. Pues Bárbara Johnson fue una de ellas. Ella dijo, prefiero verte muerto que convertido en un homosexual. Ella era una mujer de principios religiosos. Déjame explicarte por qué, ¿verdad? Cuando estamos nosotros arraigadas a principios religiosos, no importa la religión que tú tengas, inmediatamente ponemos tabús en muchas cosas. Esto no quiere decir que vamos a permitir cosas que dentro de la palabra pues no están a lo mejor permitidas, pero tampoco no podemos nosotros abrazar una religiosidad a tal extremo. Nosotras como madres, en el caso del que estoy platicándote, el de Bárbara, bueno, pues ella dijo, prefiero verte muerto, ¿no? Entonces tenemos que entender que son nuestros hijos. Sea como sea, son nuestros hijos y nuestra obligación es amarlos. No importa, sean lo que sean, no dejan de ser tus hijos. Yo quiero que se entienda muy bien esto. Larry, pues al escuchar esta declaración de su madre, él se salió de la casa y nunca más volvió a tener comunicación con Bárbara. Pasaron 11 años y bueno, pues ella vivía un dolor, una tristeza, la pérdida de 2 hijos y el tercero pues no estaba muerto, pero para ella prácticamente sí lo estaba. Esta madre cayó en una desesperación y en una depresión que de veras es increíble cómo el ser humano puede llegar a caer a tal extremo cuando sentimos, ¿verdad?, pérdidas. Y ella prácticamente estaba perdiendo otro hijo. Ella un día ya muy triste, ya desesperada,
por estar experimentando todo este tipo de emociones, todo este tipo de sensaciones terribles en su corazón. Ella se hincó y le dijo a Dios: Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, pero si tan solo levantas esta carga que tengo y que no puedo más, yo te voy a servir de la manera que tú lo dispongas. Esto es bien importante que nosotros lo consideremos, porque tenemos que hablarle a Dios tal y como lo estamos experimentando. Ese dolor, todo lo que a nosotros nos afecte dentro de nuestro corazón, esos sentimientos, esa amargura, todo lo que tú sientas, a través de la oración tú tienes que expresárselo a Dios para que haya en ti la sensación de libertad. Tú le estás depositando a Dios esa carga. Por eso la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Con Dios no podemos andar con medias tintas, como luego decimos acá en México. Con Dios tenemos que hablar las cosas tal y como son, como podrías tú hablar con tu padre, con tu madre, si es que le tienes mucha confianza. Fíjate que esta declaración en Bárbara Johnson hizo que el hijo un día, bueno, pues se apareciera. El muchacho volvió y le pidió perdón a sus padres, declarando que ahora él ya era un hombre libre y que estaba lleno del amor de Dios. La historia podría terminarse aquí, ¿verdad? Pero no sería una historia pues tampoco usual y diferente de miles de otras madres que han sufrido de una manera inexplicable este tipo de dolores en su vida. Pero lo que hace la historia de esta madre diferente es que ella no se quedó como víctima. Acuérdate la oración que ella hizo. Le entregó a Dios todo su dolor, todas sus cargas, pero ella no se quedó convertida en el papel de víctima. Pobrecita de mí, yo he sufrido tanto desde niña y ahora mis hijos murieron y este otro así y así. Pues no, ella convirtió su ceniza en oro, cambió su tragedia en triunfo. Ya ella entregó su pena a Dios, aún no sabiendo, ella no sabía cuando entregó su pena a Dios, no sabía dónde estaba su hijo Larry. Ella empezó a pensar en otros padres que estaban viviendo la misma situación que ella había vivido. Y empezó ella a crear una serie de conferencias y las empezó a impartir a padres de hijos homosexuales. La necesidad de este tipo de pláticas era tanta y sigue siendo tanta, que Bárbara Johnson tuvo muchísima aceptación y muy buena respuesta. Ella tuvo alcances internacionales, ella ha ofrecido conferencias, su libro se ha vendido y envía boletines a esos padres, más de 100,000 boletines. Ahorita pues ya esa cifra ya está más aumentada. Ella no decidió quedarse en el papel de víctima. Ella quiso ser victoriosa y de lo malo que le había pasado en su vida quiso sacar lo bueno, como Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? ¿Y qué consejo le da a los padres? Bueno, cada hijo merece amor, como yo te lo decía, incondicional. Sabemos que hay muchas cosas que no están aprobadas por la ley de Dios, etcétera, pero una cosa no podemos nosotros negar, que amamos a nuestros hijos, porque sobre todo como nosotras como madres, nos dolió parirlos, ¿verdad que sí? Entonces, sean lo que sean, pues los hijos tienen que amarse, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, nos dio esa oportunidad, dice la palabra. Él murió cuando tú y yo todavía éramos pecadores viles, o sea, Él no esperó a que lo aceptáramos, Él no esperó a que fuéramos mejores personas, Él murió por la humanidad, aun y cuando estamos llenos de defectos, pero sobre todo de pecado. Entonces, Jesús buscó a la gente perdida, a los fracasados, a los rechazados. Hoy en día Bárbara Johnson tiene un corazón de compasión, ¿verdad? Ella se dedica a hacer llamadas a las personas, comparte su dolor, les da la palabra de esperanza. ¿Cómo son los síntomas de una mentalidad de víctima? Bueno, te voy a decir antes para que te aprendas bien. A ella la ha hecho muy popular a Bárbara Johnson, esta frase: experimentar el dolor es inevitable. Vamos a experimentar. Mientras estemos en este mundo, Jesús lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo.
Así que experimentar el dolor de cualquier forma que sea en este mundo es inevitable, no lo podemos evitar. Pero sentirnos miserables es opcional. Tú eliges sentirte miserable o levantarte en victoria. ¿Cuáles son los síntomas de una mentalidad de víctima? Hoy en día estamos rodeados de gente que se siente víctima, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, vivimos en una sociedad que en vez de enfrentar nuestros fracasos, todo lo que hemos vivido, incluso los pecados, nos gusta echarle la culpa a otras personas. Y esto no es de ahorita, ¿verdad? El culpar a los demás. Esto siempre se ha dado. Desde la creación del mundo, Adán cuando cayó le echó la culpa a la mujer. Si él no ha querido, pues no cae, ¿verdad? Entonces siempre hemos tenido esa costumbre los humanos de echarle la culpa a alguien. Si bien es cierto, ¿verdad? Que sí hay víctimas, y ahorita vamos a hablar de eso, hay personas que les gusta hacerse las víctimas. ¿Tú te sientes como víctima de tus circunstancias? Bueno, te voy a dar una lista para que tú puedas probarte. Es como un termómetro. Yo quiero que lo consideres. Si tú tienes una mentalidad de víctima, fíjate cómo te vas a sentir. Primer punto, las víctimas ven las heridas en su vida pasada como el factor determinante de su identidad actual. Dices tú, bueno, es que yo soy así, porque en mi casa mis padres eran alcohólicos o eran así o esto, yo vi ejemplos y sí influye. Déjame decirte que sí influye, incluso heredamos maldiciones generacionales, pero nosotras tenemos la opción de quedarnos en un estado de miseria y de víctimas. Es que a mí me pasó esto y ya no haces lo posible por salir de ahí de esa situación. ¿Sí me explico? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, los que tienen una mentalidad de víctima jamás van a aceptar la responsabilidad de sus acciones. De verdad. Siempre, te vuelvo a repetir, le echan la culpa a otras personas que, bueno, pues por X, Y o Z, si no hubiera sucedido, mi vida sería diferente, etcétera. Empiezan a justificarse, ¿verdad? Entonces, este es otro de los síntomas de cómo tú puedes llegar a ser una víctima o tenerla, mejor dicho, la mentalidad de víctima. Punto número 3. La mentalidad de víctima opera siempre en una raíz de enojo no resuelto. Uh-huh. Ese enojo es principalmente contra la máxima autoridad del mundo, que es Dios. De verdad. La mayoría de las personas vivimos enojadas con Dios, sobre todo cuando no se conoce de la palabra, de las promesas, del amor tan grande que Dios nos tiene, con quien nos enojamos primero, y eso es hasta cierto punto normal, porque es la principal autoridad en el mundo, es con Dios. Muchas personas que me ha tocado a mí platicar con ellas para consejería, no soy psicóloga, hago aclaración, soy una servidora de nuestro Dios amado, pero sí tenemos un grado de preparación, ¿sí? Cuando me ha tocado a mí platicar con personas que están experimentando rencor, frustración, amargura en su vida, lo que me he dado yo cuenta es que dentro de su corazón el primer enojo que tienen es contra Dios. Le echamos la culpa porque pasan las cosas, cuando muere un hijo, ¿por qué te lo llevaste? Cuando son abusadas o abusados sexual, física, verbal, de cualquier manera, a quien culpamos primero es a Dios. Entonces ahí se queda ese rencor en nuestro corazón. Y luego ya siguen las demás personas, los que sí son verdaderamente responsables. Y ahí nos estacionamos ya, ¿verdad? Con esta mentalidad de víctima. Entonces tenemos que pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu nos indique, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese resentimiento y ese coraje contra Dios, pues este es el día, ahorita que tú estás viendo este video, este es el día para que tú te hinques y le pidas perdón a Dios y le digas, yo también he decidido perdonarte. Dices tú, ¿cómo yo perdonarle a Dios? Sí, porque estamos sintiéndonos así, como que Dios nos ofendió, aunque no es el caso, Dios nunca nos ofende. Él nos dio libertad, ¿verdad? Nosotros los seres humanos elegimos entre lo bueno y lo malo. Tú puedes decir ahorita, bueno, un niño, una niña, ¿cómo es posible? ¿A poco eligió ser abusada? No, yo no estoy diciendo eso. Pero son las circunstancias, la oscuridad en la que sus padres viven, lo que le van heredando. Entonces, todo lo que se siembra se recoge. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Punto número 4. Para no volver a experimentar dolor. La víctima por lo general tiene
así como que un espíritu de sospecha, ¿no? Edificando muros impenetrables para asegurar que nadie se le acerque. O sea, se aíslan, se aíslan. Los que tienen una mentalidad de víctima están llenos, una vez más te repito, de resentimiento y autolástima. En una ocasión escuché yo de personas conocedoras que la autolástima es lo principal que genera la depresión. Una persona que está deprimida es una persona que tiene autolástima, siempre se está quejando, haciéndose la víctima, etc. Entonces, cuidado, si tú tienes alguno de estos síntomas, puedes tener una mentalidad de víctima, ¿verdad? Vamos a ver quiénes sí son, vamos a poner algunos ejemplos de quiénes sí son verdaderas víctimas. Si hay personas que verdaderamente han sido verdaderamente víctimas, valga la redundancia. Punto número 1, por ejemplo, los niños que pues ellos no se pueden defender de un ataque de un depredador sexual, de alguien que le lastime físicamente, sexualmente, como sea, pues ellos sí son verdaderas víctimas, los niños. Pero hay otras personas, punto número 2, hay otras personas que han experimentado intenso dolor en su vida, como si una navaja hubiera penetrado en su alma. Por ejemplo, hay esposas que se ven traicionadas por sus mejores amigas, les quitan al esposo, o la madre del niño que murió a causa de un conductor ebrio, o sea, la mujer abusada física y emocionalmente por su marido, aunque ésta no le haga nada. O sea, sí hay víctimas. Podríamos mencionar mucho, mujeres violadas que no pidieron eso, también la persona que perdió su casa por un fraude de su socio, o sea, podemos poner un millón de ejemplos, porque sí hay personas que verdaderamente son víctimas, pero no se pueden quedar estacionadas allí. Existen otras personas que son víctimas, pero de sus propios fracasos. Si escuchaste bien, posiblemente te casaste con un hombre, de lo cual tu familia te dijo no lo hagas, no te conviene. Ahora tú estás viviendo las consecuencias. Dicen que el que no oye consejos no llega viejo, ¿verdad? A veces hemos tomado malas decisiones económicas, perdimos nuestra casa, nuestro auto, nuestras propiedades por malas decisiones, aunque hubo alguien que por ahí nos dijo que no. Pero sí nos convierte en víctimas. Bueno, estuvimos hablando de las que tienen mentalidad y las que sí son verdaderamente víctimas. Pero te voy a dar una muy buena noticia. Podemos nosotros transformar nuestra vida de víctima a victoriosas, ¿verdad? Y fíjate que yo te voy a hablar de una manera un tanto resumida, un tanto breve, de un hombre llamado José. José, hijo de Jacob, lo que es ahora Israel. Jacob tuvo a este hijo José, lo quería muchísimo más que a todos los demás hermanos. Yo creo que esto también marcó la diferencia muy importante. No podemos rechazar a los demás hijos por querer más a uno. Sin embargo, Jacob así lo hizo. Y José ya era un hombre destinado por Dios para llevar a cabo cierto propósito. Sus hermanos le tenían envidia, le tenían coraje por el amor que el padre le profesaba. Eso es lo que podemos nosotros acarrear, padres, madres, cuando tú y yo tenemos preferencia por los hijos. Jacob o Israel tenía preferencia por José. Y los hermanos mayores pues lo odiaban a muerte, a tal extremo que un día quisieron matarlo. No cumplieron con este cometido, pero lo vendieron a unos beduinos allí, pura gente pues de lo peor. Y es toda una historia muy interesante. Es una historia muy interesante. Él sí fue víctima porque pues él no sabía ni por qué le habían hecho todo esto daño a sus hermanos, lo separaron de su padre que tanto lo quería. Su padre hasta le regaló en una ocasión un suéter con unas franjas ahí de colores que representaba la gracia, el amor del padre, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Bueno, este muchacho vivió una historia bastante fuerte con su propia familia. Pero fíjate, Dios en su infinita gracia, Él permite que todo lo que tú y yo hemos vivido, pues ya no va a cambiar. Ya lo vivido, ya lo hecho, ya hecho está. Pero Dios puede transformar todo lo que tú y yo vivimos, experiencias tristes y desagradables, lo puede transformar para bendición de nuestras vidas. Y a lo mejor esto te parece, caray, no, ¿cómo está esto es como que no encaja. José fue vendido a la edad de
17 años por sus hermanos a beduinos que llegaron a Egipto y lo vendieron también como esclavo. Ahí se los compraron en la casa de un hombre importante llamado Potifar y tenía una esposa muy, muy especialita, muy coscolina la señora, perdonándome la expresión. Empezó a querer seducirlo y aunque José tenía bien arraigadas sus valores, pues no cedió ante la tentación sexual de esta mujer, esposa de Potifar. Y bueno, pues aquí la palabra de Dios nos dice que él huyó de la tentación, no se dejó arrastrar y eso le sirvió mucho para que Dios lo llevara a una victoria importante. Llegó a ser uno de los principales gobernantes de Egipto, siendo extranjero, y llegó como esclavo. Pero Dios, todas las circunstancias difíciles, fíjate, Potifar, el esposo de la mujer esa que andaba de adúltera con él, bueno, no se cometió el adulterio, pero ella se andaba queriendo adulterar con José. Porque no le hizo caso, lo mandó a la cárcel. O sea, era víctima José. Vivió algo tremendo. Tú lo puedes leer en el libro de Génesis, ¿verdad? Vete leyendo desde el 37 y en adelante, para que te des cuenta cómo Dios fue permitiendo que todo esto pasara. Pero Dios, como dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José demostró amar a Dios porque tenía principios. Él pudo escapar de la tentación sexual, de haberse involucrado en adulterio con la mujer de Potifar. Lo hizo y ahí está el respaldo de Dios, la bendición cuando tú y yo evitamos caer en las tentaciones. Desde luego que muchas veces caemos, ¿verdad? Pero Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque no podemos negar que hemos caído, hemos sucumbido a otras tentaciones. El Señor, en su infinita misericordia, dice la palabra en Génesis 50, versículo 20, que pasa una serie de acontecimientos muy interesantes, por eso te invito a que leas tú la historia de José el Soñador. En Génesis capítulo 50, verso 20 dice, a sus hermanos, ustedes lo intentaron para mal todo lo que me pasó, mas Dios lo encaminó a bien. Los hermanos, después de que lo hicieron por desaparecido, hasta muerto a lo mejor, llega un día en que él, ya como gobernante principal de un país que estaba en abundancia, porque Israel en ese tiempo estaba viviendo una hambruna increíble y los hermanos, pues eran mayores, acudieron a comprar a Egipto comida, alimentos, granos, y se encontraron, no reconocieron a su hermano, porque pues él vestía la usanza egipcia, ¿no? O sea, todo lampiño, todo rasurado, etcétera, etcétera, con las costumbres de Egipto. Y Dios lo puso en bendición y los hermanos pues casi les da el infarto cuando se dan cuenta que su hermano al que vendieron, al que intentaron matar, Dios lo había puesto en un lugar de privilegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? El dolor es inevitable. ¿Tú crees que a José no le dolió el haberse desprendido de su padre? Porque él también quería mucho a su papá, de su familia. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Sintió un dolor terrible de haber pasado por cárcel, de haber sido vendido como esclavo, de haber sufrido todo ese rechazo, toda esa maldad por parte de su propia familia. Yo creo que ese fue un dolor terrible. Sin embargo, el sentirse miserable, como dice Bárbara Johnson, es opcional. Él no quiso quedarse en ese punto. Él decidió primeramente perdonar. Si él hubiera sido, pues él hubiera reclamado a los hermanos, ustedes me hicieron y acá y todo lo demás. Sin embargo, esto fue lo que les dijo. Todo lo que ustedes hicieron, intentaron para mal, Dios lo encaminó para bien de mi vida. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que asumir hoy en día. Tú puedes reinar en vida. Dios no solo nos sana las heridas del pasado, Él nos hace reinar en esta vida, así como a José, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, nosotros ya estamos en Cristo. Ok, ya pasamos muchísimas cosas
ya sufrimos, a lo mejor sí fuimos víctimas, a lo mejor todavía seguimos con una mentalidad de víctima, ¿verdad? Pero podemos reinar en vida. Podemos reinar en vida. Fíjate que una mujer conocida aquí en Ciudad Juárez, de donde estoy yo, donde yo vivo, donde yo resido, fue abusada en su adolescencia, tenía 13 años, fue abusada sexualmente por su propio padre. Y bueno, pues de esa experiencia terrible, traumática, ella quedó embarazada y bueno, pues dio a luz a un hijo y después de unas semanas de su nacimiento tuvo que huir de su casa con su bebé, que era su hijo y su hermano a la vez. Fíjate qué cosa tan terrible, ¿no? Ella salió de su casa buscando dónde vivir y cómo sostenerse. Fueron años de sufrimiento y terror, ¿verdad? En que ella intentó incluso suicidarse 2 veces. Sin embargo, ella tenía un corazón que estaba buscando a Dios y por lo tanto Dios se reveló en su vida. En lugar ella de revelarse y decirle, ¿por qué me tuvo que pasar esto, Dios, con mi propio padre? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? Ella tenía ese corazón dispuesto a Dios. Decirle, Señor, ayúdame en este momento de dificultad. Yo rindo mi vida a ti. Yo quiero que de todo lo malo que he vivido, estas cenizas se conviertan en triunfo, en oro, ¿verdad? Que nuestras tristezas sean convertidas por Dios en triunfos. Pero nosotros tenemos que experimentar ese arrepentimiento genuino, perdonarle a Dios, perdonar a nuestros padres, a quienes nos ofendieron, pero también perdonarnos a nosotras mismas. ¿Estás tú dispuesta a hacerlo? Bueno, yo te invito, ¿verdad? Para que lo hagas allí en la comodidad de tu casa, en tu habitación, tú solita, tú con Dios, decirle, Señor, este día yo he decidido, Padre, soltar todo aquel resentimiento y toda aquella amargura que me ha estado corroyendo el alma, corrompiendo el alma. Sobre todo he decidido, Padre, quién soy yo, pero lo voy a hacer, Padre, para perdonarte y para pedirte perdón al mismo tiempo, porque yo siempre creí que tú habías sido el responsable de todo lo que me ha pasado. Y no, somos humanos, somos parte de una raza caída y bueno, pues tenemos en este mundo que sufrir. Sin embargo, Dios nos ha prometido que a los que hemos creído en Él un día estaremos en su presencia, gozando de todos aquellos beneficios que Él ya consiguió en la cruz del Calvario, todas aquellas maravillas que tiene para ti, para mí, cuando le hemos creído. Acuérdate que la oración es una plática, es una conversación con Dios, pero la oración, yo te voy a decir algo, con esto me despido, la oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo, de verdad, es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Una vez más te lo repito, la oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo, no es lo que yo quiero, decirle, yo quiero que hagas esto, Dios. Es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y esa voluntad es de que tú y yo perdonamos, que tú y yo dejemos de tener esa mentalidad de víctima. El Señor Jesucristo, Él sí fue una víctima inocente de nuestro pecado, de nuestra suciedad, porque Él no debía nada, absolutamente nada. Él no tenía nada por qué haber ido a esa cruz. Sin embargo, fue por amor para ti y para mí. Y espero que lo recibas ahí en tu corazón con una sencilla oración diciéndole, Señor Jesucristo, este día yo he decidido abrir mi corazón para ti. Quiero que vengas y reines en él para siempre. Yo me arrepiento de todos mis pecados con todo mi corazón y no quiero que jamás te vuelvas a apartar de mí, porque desde este momento tú eres mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Y tú vas a ver cómo el Señor empieza a obrar en tu vida. Él no se mete a un lugar donde no le invitan. Por eso invítalo a tu corazón para que le empiece a trastornar todo aquello malo en cosas victoriosas, en cosas bendecidas para ti. No es rápida la cosa, pero sí es un proceso que te va a agradar. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado una vez más en este tu canal.